mujeres se encontraba haciendo senderismo. En eso, dos de ellas comienzan a hablar de sus hijos. La madre de Choi Son-yo les dice que su hijo es un exitoso arquitecto que ha diseñado varias estructuras importantes y también ha recibido premios. Seguidamente, la madre de Bae Sok-ryul, sin quedarse atrás, les hace saber que su hija trabaja en una empresa de tecnología muy famosa en Estados Unidos. Estas señoras han sido amigas desde muy jóvenes, por lo que ahora, luego de formar sus familias y criar a sus hijos, discuten sobre quién es la mejor. La madre de Bae Sok-ryul les da la invitación a la boda de su hija y todas la felicitan. Mientras tanto, la joven se encontraba de regreso a Corea, sin decirle a nadie, solo a su mejor amiga, a quien le dijo que la pasara buscando en el aeropuerto. Se van a comer juntas y luego dan un paseo poniéndose al tanto de sus vidas. La amiga recibe una llamada urgente por lo que tiene que irse. Bae Sok-ryul se queda sola frente a un edificio. Allí aparece Son-yo, quien es su amigo de la infancia. Se acerca y le pregunta ¿qué haces aquí? Ella le responde diciéndole que si ese era su edificio para preguntar eso, a lo que éste le dice que sí, puesto que esa es su oficina. En eso ve a su madre que viene por un lado y su padre por el otro, así que se esconde rápidamente pidiéndole ayuda a su amigo. De mala gana, este distrae a los señores hasta que se retiran. Una vez solos, le pregunta por qué se estaba escondiendo de sus padres. Ella cambia de tema y entra a la oficina de Son-yo con el pretexto de usar el baño y comienza a mirar alrededor del lugar. Él le dice que se vaya, pero esta no le hace caso. Repentinamente se tropieza. Una estantería casi cae sobre ella, pero su amigo la salva, cayendo sobre una estatua causándole mucho dolor. Así que ella le levanta la camisa para ver su herida. Entonces ve una vieja cicatriz en su espalda. Recuerda que una vez en su infancia, mientras salvaba a Son-yo de unos niños, ella lo había empujado, causándole una grave herida, y la cicatriz todavía estaba en su espalda. Entonces Baek Sok-ryul se siente muy mal, a lo que este le dice que cuando está junto a ella, siempre le pasa algo a él. Seguidamente le pide que se marche, recomendándole ir con su familia y hablar con su madre, así que la acompaña a su casa. Él le pregunta por qué está tan asustada de ver a sus padres. Ella le confiesa que canceló su boda. En ese momento aparece su madre, enojándose mucho al escuchar eso, así que la persigue mientras ella usa a su amigo como escudo. Este les pide que se calmen, pero la señora seguía muy molesta. Entonces llega el padre, deteniéndola le pide que les cuente qué fue lo que pasó, a lo que ella adicionalmente les hace saber que también había renunciado a su trabajo, sorprendiendo a todos. La señora se vuelve a enojar, así que Bae Sok-ryul toma la mano de su amigo y se van corriendo. Luego se sientan a conversar. Él le pregunta por qué había hecho eso. Ella le dice que estuvo trabajando frente a la computadora durante 10 años, por lo que estaba cansada. Además, su compromiso también la abrumaba, por lo que decidió abandonar todo eso. Luego la acompaña nuevamente de regreso a su casa, donde luego de pelear, la madre le pregunta si engañó a su prometido, pero ella cambia el tema, a lo que la señora le pregunta por qué renunció a su trabajo. Esta le responde diciéndole que se aburrió de hacer el mismo trabajo durante 10 años, así que quería tomarse un descanso. Entonces su madre le dice que le cuente sus planes. Ella le dice que por ahora solo deseaba relajarse un tiempo, dormir, comer comida coreana y ser feliz. Al día siguiente, su madre le pide llevar pasteles de arroz a la oficina de Son-yo. De esta forma, ambos llegan a la oficina. Él se va a atender a un cliente y ella comienza a hablar con los empleados. Todos estaban contentos de conocerla, puesto que su jefe siempre les contaba historias sobre su amiga de la infancia. Le piden que les cuente de cómo se conocieron. Esta les hace saber que se conocieron en 1995, cuando la familia de Son-yo se mudó a su vecindario. Como él nació en Francia, no sabía hablar coreano, así que se escondía detrás de su madre siendo muy tímido, por lo que ella decidió ayudarlo. Los padres de él trabajaban todo el día, dejándolo en la casa de ella al cuidado de su madre. Baek Sok-ryul les comenta que desde ese momento le enseñó a jugar, a cuidar de su higiene y le dio alimentos
alimentos nutritivos, hasta le enseñó a hablar coreano, ayudándolo a relacionarse con otros niños, por lo que prácticamente lo crió. En eso llega Songhyo, refutando todo lo que ésta había dicho, puesto que las cosas no habían sido de esa manera. Les cuenta que ella era la persona más loca que conoció en su vida, por lo que siempre estaba huyendo de esta. Además, generalmente ella causaba muchos problemas involucrándolo. Corre el rumor de la cancelación de la boda de Bae Sok-ryul y que además había sido despedida de su trabajo. Como la madre de ella había presumido frente a todos el excelente trabajo y el prometido de su hija, quien era un abogado internacional y ahora no tenía ni trabajo ni prometido, todos se burlarían de esta, cosa que le preocupa en gran medida. Resulta que Bae Sok-ryul había sido despedida por la empresa y su prometido la estaba engañando. Debido a esto, estaba dolida y por eso regresó a Corea. Días después, su madre finalmente se da cuenta de su error al juzgar a su hija, así que le pide a Songhyo que arregle la habitación de esta, pues la había convertido en trastero. Al ver lo linda que quedó, pregunta quién hizo eso. Su padre le hace saber que su madre se lo había pedido a Songhyo y este lo hizo amablemente, lo que alegró su corazón, recordando los buenos amigos que son y que siempre se han apoyado. En el pasado, cuando Songhyo participó en una competencia de natación, la única que fue a animarlo fue Bae Sok-ryul, puesto que sus padres eran personas muy ocupadas con sus trabajos, dejándolo solo mucho tiempo, siendo ella su única compañía. Pasan los días. Ella comienza su rutina de despertarse, comer, ver televisión, programar en la laptop, luego volver a comer y ver televisión o simplemente holgazanear. Aburrida, le pide a sus amigos que la acompañen y estos pasan un rato junto a ella, pero como tienen sus labores, le dedican poco tiempo. Al día siguiente va al restaurante de sus padres para ayudarlos. En eso aparece una antigua profesora. Se reconocen y la saluda amablemente. Bae Sok-ryul se ofrece a ayudarla a cargar la comida hasta su antigua escuela, donde la profesora ahora es la directora. Casualmente se encuentran a Songhyo, puesto que participaría en una competencia de diseño para la escuela. Seguidamente la lleva con él cerca de 2 árboles. Comienzan a desenterrar una cápsula del tiempo que dejaron allí en aquel entonces, donde colocaron cartas para sí mismos en el futuro. Más adelante, ella recibe una llamada de una empresa para ir a una entrevista donde le ofrecen el mismo trabajo que hacía en su antiguo empleo, cosa que no le agrada mucho. Songhyo la ve allí. Al salir, le pregunta qué hacía en ese lugar. Le comenta lo del trabajo. Este le pregunta si estaba segura de volver a hacer lo mismo, pues él pensaba que ahora debía perseguir su sueño. Esta le responde que no tenía derecho a soñar, puesto que ella nunca tuvo una segunda oportunidad en su vida, haciéndolo sentir muy mal. Así que le recuerda que en el pasado él también pasó por algo parecido cuando fue seleccionado para las Olimpiadas en natación, pero tristemente tuvo un accidente, sufriendo graves lesiones, terminando su carrera atlética. Entonces ella recuerda todo, sintiéndose muy mal por lo que le dijo. Más adelante se encuentran en la escuela. Como habían sacado la cápsula del tiempo, Songhyo estaba leyendo la carta de ella, cosa que la avergonzó e intentó quitársela. Este salta a la piscina con la cápsula del tiempo, diciéndole que si la quería, tenía que ir a quitársela. Ella le recuerda que no puede meterse al agua, a lo que este le dice que él estaba entrando a una piscina por primera vez en mucho tiempo luego de dejar la natación. Resulta que luego del accidente, él quedó muy deprimido, siendo ella la única que lo apoyó, ayudándolo a salir adelante. Entonces, Bae Sok-ryul salta a la piscina. Como no sabía nadar, él la salva y le enseña a nadar. Luego de reflexionar, ella se compromete a descubrir cuál era su sueño. Repentinamente, ella pierde el equilibrio, así que su amigo la sostiene, diciéndole que todo estará bien. Después, ambos leen sus propias cartas. Songhyo se sorprende, pues escribió sus sentimientos por Bae Sok-ryul. Ella quería leer la carta de él, pero este se niega y se escapa dejándola con la intriga. Más adelante, Bae Sok-ryul le cocina algo delicioso, sorprendiéndolo. En eso llega la amiga, por lo que Songhyo se va a buscar algo para tomar. Ellas conversan. Bae Sok-ryul le muestra las fotos de su compromiso. La amiga le pregunta si había superado a su ex. Esta le responde que no, pues tal vez todavía lo amaba. Justo en ese momento, Songhyo se estaba regresando porque se le había olvidado la billetera, logrando oírla poniéndose celoso. Por cosas del destino,
destino, la empresa de Songhyo estaba haciendo un proyecto para la compañía donde ella trabajaba, por lo que su socio le sugiere a Bae Sok-ryul laborar con ellos. Pero aparece Songhyo negándose, alegando que tal vez ella tendría otros planes. Repentinamente discutían. Otra chica lo abraza por detrás, diciéndole que hacía tiempo no se veían. Esta resulta ser la exnovia de Songhyo, la cual lo había dejado por otro. Esta les hace saber que estaba allí como cliente y los contrataría para desarrollar un proyecto. Más adelante, como Songhyo se había lastimado un pie y no podía conducir, no le queda otra opción más que permitir que Bae Sok-ryul conduzca hacia un lugar donde se reuniría con la ex. Al llegar allí, la otra chica los saluda y los invita a ayudarla con su trabajo. Luego conversa a solas con Songhyo sobre su fallida relación. En eso, Bae Sok-ryul se dirige hacia el baño y de repente ve a Songhyo modelando arcilla, resultándole bastante atractivo. Aparece la ex para ayudarlo, así que Bae Sok-ryul decide continuar su camino, pero se tropieza haciendo que ambos la vean. Él intenta retroceder, pero la ex no lo deja, poniéndose incómoda la situación. Luego la ex le dice que rompió con él porque sintió que la dejaría pronto, pues no estaba con ella de la misma manera que estaba con su amiga. Más tarde, mientras Bae Sok-ryul buscaba una jarra de salsa de soya, se lo encuentra. Ella se pone muy feliz pensando que le encanta cocinar, así que debería dedicarse a eso. Entonces Songhyo también sonríe al verla y recuerda que su ex le dijo que él sonreía genuinamente cuando veía a su amiga sonriendo, así que piensa que había estado reprimiendo esos sentimientos durante mucho tiempo, que siempre han estado dentro de él, y sonríe mirándola. Días después, la madre de Bae Sok-ryul le pide llevarle una comida a la familia de Songhyo, quienes son sus vecinos. Una vez en la casa de estos, ella pregunta por él y le dicen que estaba arriba, así que sube. En eso recuerda la cápsula del tiempo y comienza a buscarla. Cuando la encuentra, lee la carta, descubriendo que Songhyo admitía sus sentimientos por ella. Justo aparece este luego de ducharse y se la quita. Ella seguidamente se disculpa mientras él tira la carta a la basura, restando la importancia a lo que había escrito en el pasado, alegando que eso fue una broma. Finalmente, Bae Sok-ryul decide dedicarse a la cocina y se inscribe en un curso para obtener un certificado. Se reúne con su mejor amiga para contárselo y celebrar. También invitan a Songhyo, quien inicialmente les dice que no podía porque estaba ocupado, pero termina yendo. De esta forma, ella inicia, muy contenta, sus clases de cocina. Luego de preparar su primer platillo, va a visitarlo para dárselo, puesto que este era su favorito, recordándole lo mucho que le gustaba en su infancia, a lo que Songhyo le dice que el pasado es el pasado y que lo dejara de molestar, pues está muy enfadado por su culpa, y se marcha. Luego, intrigada, le pregunta qué quiso decir con que estaba molesto por su culpa, pero cuando estaba a punto de responderle, aparece el exprometido de ella, sorprendiéndola. Este le extiende la mano a Songhyo, quien lo deja con la mano extendida. En eso llegan los padres de ella. Aunque el papá se enfada, la madre lo controla y se van a la casa para conversar, dejando a Songhyo afuera muy celoso. Entonces, la señora le pregunta si su hija lo engañó, a lo que éste responde negativamente. Luego le pregunta si él la engañó, le responde que no, pero que terminaron por su culpa. Muy molesta, la señora se va contra él, indignada por haberle roto el corazón a su hija. Interviene Bae Sok-ryul, pidiéndole a su ex que se marche. Al día siguiente, se reúne con el ex, dejándole claro que todo había terminado entre ellos y le pide que no vuelva a buscarla, pero él estaba dispuesto a recuperarla. Más adelante, Songhyo la llama preguntándole dónde estaba. Ella le dice su ubicación, así que va rápidamente a verla. Anteriormente le había dicho que la esperaría. Le hace saber que eso fue mentira, pues no podía esperar más, y finalmente le confiesa lo mucho que le gusta, sorprendiéndola. Luego, ella no podía dejar de pensar en eso, reconociendo que en el pasado también le gustaba a Songhyo, lo que cambió con el tiempo, pero ahora esos sentimientos habían regresado. Entonces le pide tiempo para pensarlo.
Luego, este le envía una foto de un batido de plátano, diciéndole que tenía tiempo para pensar en aceptar su propuesta hasta que caducara. Otro día, Bae Seok-ryul cocina algo delicioso para Song-hyo. Repentinamente aparece su ex. En eso, a ella le da un fuerte dolor de estómago y la llevan al hospital. Una vez allí, su ex revisa el informe médico y ella dice que la habían operado hace 3 años cuando estuvo en Estados Unidos, puesto que tenía cáncer de estómago en etapa 2. Luego, Song-hyo la acompaña a su casa. En aquel entonces, cuando se enfermó, le ocultó todo a su familia, siendo su ex el único que la acompañó en esos momentos, cosa que puso muy celoso a Song-hyo. Más adelante, mientras discutían sobre lo de su grave enfermedad, aparecen sus 2 madres, enterándose de todo, cosa que las destroza. Finalmente, ella les hace saber a su familia sobre lo que le ocurrió hace 3 años en Estados Unidos, y su padre comienza a llorar desconsolado, a lo que ella se disculpa sinceramente con todos por ocultárselo. Más adelante, él va a buscarla. Al verla tan triste, le pregunta que cuánto tiempo se los iba a ocultar. La levanta y la suelta en el agua, diciéndole que reaccionara, pues debería liberar su ira gritando. Ella le pregunta si está enojado. Le responde que no con ella, pues estaba enojado con él mismo por no estar más pendiente de ella, y se disculpa sinceramente. Ahora estaba a su lado apoyándola, así que llaman para enterarse de los resultados del examen médico, enterándose que era solo una infección. Entonces él la abraza aliviado. Luego todos le hacen una fiesta para celebrar con alegría su regreso a casa, y que fue una falsa alarma lo de su recaída, mientras su ex observaba todo a un lado. Después la llama totalmente resignado, diciéndole que esa era su última llamada, puesto que regresaría a Estados Unidos. Se disculpa por todo lo que le hizo y se despide. Días después, Song-hyo miraba el batido de plátano, mientras ella miraba la foto de ese mismo producto que él le envió, ya que había caducado y no le había respondido. Él le deja un mensaje haciéndole saber que aunque el batido haya caducado, su amor por ella nunca disminuirá. Entonces Bae Seok-ryul va rápidamente a buscarlo. Luego de rastrear su ubicación, lo consigue. Al verla, este se emociona. Luego de intercambiar algunas palabras, este se le acerca, sujeta su rostro y la besa, siendo correspondido por su amada con la misma intensidad. De esta forma, inician su relación romántica. Posteriormente, se lo hacen saber a su mejor amiga, alegrándola notablemente. Más adelante, estando en la casa de Bae Seok-ryul, él le dice que le estaban viniendo pensamientos sucios y comienza a besarla, pasando una apasionada noche. A la mañana siguiente, cuando despiertan, él no podía dejar de mirarla. Le dice que todo le parecía un sueño, a lo que ella le responde diciéndole que todo era muy real, sintiendo ambos el amor verdadero. En eso, escuchan las voces de los padres de ella. Entonces, se acomodan rápidamente disimulando leyendo cómics, pues aún no les habían contado a sus familias. Pasan sus días compartiendo alegremente. Ella presenta un examen en donde estaba estudiando cocina. Su amado la esperaba con un ramo de flores, convencido de su éxito. Pasan los días. Bae Seok-ryul no recibe ninguna respuesta de los lugares donde aplicó para trabajar, cosa que la preocupa. Se le ocurre asistir a una prestigiosa escuela de cocina en el extranjero para mejorar su hoja de vida. Se lo hace saber a su amado, quien se entristece de pensar en el tiempo que estarían separados. Más adelante, Song-hyo tiene un accidente y es llevado al hospital. Ella se entera y va a verlo de inmediato llorando. Este le dice que no fue nada grave. Entonces ella le confiesa lo mucho que lo ama y que no quería perderlo. Muy contento, este igualmente le hace saber que la ama mucho y se abrazan fuertemente. Más adelante, sus familiares se enteran de la relación. Inicialmente, a estos no les gusta para nada, puesto que los habían criado juntos como hermanos y les costaba mucho verlos como pareja. Después, Song-hyo le propone matrimonio obsequiándole un brazalete. Muy emocionada, acepta abrazándolo cariñosamente. Como ella en el pasado tenía un canal de YouTube de cocina, decide continuar con eso, recibiendo buenos comentarios de sus seguidores. Después de algunas peleas, finalmente sus familias aceptan su relación. Más adelante, él la lleva al restaurante del papá de ella, que habían cerrado. Lo ve totalmente remodelado, le hace saber que lo renovó para
sorprenderla por petición de su padre, lo que la conmovió profundamente. Luego, sus padres van al restaurante. Ella abraza a su papá, agradeciéndole sinceramente. Todo iba muy bien. Ambos van a una tienda donde Bae So-ryul se prueba el vestido de novia luciendo hermosa, dejando a su prometido impactado. Ella le pregunta si podían hacer la boda un año después, puesto que deseaba esperar a que su mejor amiga regresara del extranjero para que estuviera presente, con lo que Song-hyo estuvo de acuerdo. 6 meses después, a Song-hyo le había ido muy bien con su empresa y Bae So-ryul era muy popular, convirtiendo su restaurante en uno de los mejores de la zona, preparando menús saludables para ayudar a personas con su misma enfermedad. Estando allí, recibe una llamada de su amado, diciéndole que la estaba esperando, así que se apresura a verlo. Este estaba un poco molesto, puesto que la esperó durante 45 minutos. Ella se disculpa por la demora, entonces la toma de la mano y se dirigen a ver su nueva casa, inmensamente felices de tenerse el uno al otro en sus vidas, dándole fin a esta historia.